Ya. Bueno, y de hecho justo ahora que se resolvió el problema, puedo volver a iniciar de alguna manera. No, esta es la sesión sobre el diseño del estudio. Ya han visto ustedes que tienen recursos adicionales en la carpeta de Dropbox. Ah, estoy tratando de pasar al siguiente slide ahorita, pero no me deja. Ahí está. Este es el contenido de lo que voy a tratar de contarles. Vamos a entrar un poquito al diseño. Estas son las referencias básicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paper clave, yo en realidad, así como Nies es un estudio de cortes y hemos hecho un seguimiento, de alguna manera yo también he aprendido muchísimo de los investigadores que me han precedido y que actualmente aún son parte del estudio. Santiago Coto es uno de ellos. Javier Escobal en conjunto con Claudio Lanata, también eran investigadores del estudio. Van a ver el nombre de Javier Escobal, el economista de grado por varios de estos papers, porque él fue el PI primigenio, digamos. Entonces, si ustedes quieren aprender del diseño muestral, entonces estas son las referencias básicas, ¿no? Wilson et al., quizás la primera, para los cuatro países, Escobal y Flores para Perú específicamente. Y como es un estudio de cortes, Barnett et al. Hace una actualización, Favar et al. Hace otra actualización, y luego en un paper con Javier Escobal analizamos los patrones de pérdida muestral en los cuatro países durante las primeras cinco rondas, ¿no? Entonces creo que esas son referencias básicas. Una primera cosa para decirles sobre el diseño del estudio es contarles un poquito en detalle, ¿no? Habrán notado que las muestras tienen un tamaño de 2.000 participantes en la corte menor. Eso en realidad no es un cálculo científico, no hay un cálculo científico detrás, hay probablemente mucho criterio, digamos, de decir, bueno, necesitamos una muestra lo suficientemente grande como para poder hacer cortes según sexo, nivel socioeconómico. No hay, pero digamos, no hay un cálculo más específico de poder. Se dijo, vamos a mostrar a 2.000 niños y niñas en cada país. eh, y un aspecto especial era que las personas que, digamos, diseñaban el estudio originalmente, era que el estudio tenga un diseño tal que te permite obtener datos del niño, de su hogar, pero también de sus comunidades, ¿sí? Entonces, con el fin de poder un poquito entender el contexto del entorno comunitario, el muestreo se dio de manera tal que se muestreó primero clústeres geográficos, ¿no? Que en el caso de Perú son distritos, pero en el caso de los otros países son unidades equivalentes, ¿no? Y se optó por una regla básica que es, bueno, son 2.000 niños y niñas, hagamos 100 niños por cada clúster, son 20 clústeres. ¿Sí? Esa decisión fue, de hecho, digamos, no hay un criterio específico estadístico detrás, pero digamos, hizo manejable el estudio desde un punto de vista logístico. ¿No? O sea, originalmente cada país tenía que identificar a 20 clústeres en cada uno de sus países, eso es un estudio de 4 países, ¿no? Y tenía que identificar en cada clúster a 100 niños y niñas. Ahora, la selección de clases tenía también ciertos requisitos. Ese es un estudio que originalmente era sobre pobreza infantil. Entonces, las personas que diseñaron el estudio decidieron que el estudio de alguna manera sobremuestre, digamos, zonas pobres, aunque no todas, pero como que las muestras son pro pobres. Hay una mayor preponderancia de distritos en el caso de Perú o de clústeres en general pobres en comparación al promedio de cada país. Además, los clústeres seleccionados debían cubrir la diversidad de cada país en términos geográficos, en términos climáticos, étnicos, etcétera. Ahora, no había una solicitud específica de que las muestras sean aleatorias, en realidad, y eso es por muchas razones, desde el punto de vista de los que originalmente diseñaron el estudio, también puede ser por el tema de falta de datos censales en el caso de algunos países de ingreso bajo, especialmente Etiopía, que no tenía un censo actualizado, entonces es difícil hacer un muestreo aleatorio si no tienes un censo actualizado en una población altamente móvil. Ah, entonces, de aquí en adelante voy a hablar específicamente de Perú. En el caso de Perú sí se hizo un muestreo aleatorio porque era posible hacerlo. Recuerden que les dije que la muestra tenía que ser pro pobre. Entonces, lo que Escobal y colegas en aquel entonces, y con el apoyo evidentemente de todo el equipo de campo, hicieron fue del marco muestral de distritos de aquel entonces, que eran 1.818 distritos según el mapa de pobreza de Foncoes, se excluyó el 5% de distritos más ricos o menos pobres, quizás sea el término más adecuado, ¿no? Se excluyó Miraflores, San Isidro, todos aquellos que están en el 5% de distritos más ricos, para cumplir con esta idea de que
de que la muestra sea pro pobre. Y sobre el universo restante, que es el 95% de distritos del país, se escogió de manera aleatoria. Entonces, en verdad sí es bien informativa la muestra por su diseño, ¿no? Am, eh, Hay unos ajustes específicos, los distritos más grandes tenían una mayor chance de ser escogidos. Alguna vez vi el Excel, no recuerdo los detalles, pero es algo así como que San Juan de Lurigancho, si tiene un millón de habitantes, creo que aparecía quizás 10 veces en el Excel, pero era como que por 100 miles, ¿no? Entonces, un distrito más grande tenía más chance de ser escogido. Y bueno, se generaron 10 muestras aleatorias en aquel momento. Se seleccionó una de estas muestras. Entiendo que por fines presupuestales, en parte fue uno de los criterios. Entonces es aleatoria, pero con el caveat de que hubo 10 muestras y se escogió una de ellas. Y no sé si aquí tengo el mapa. Este mapa está a propósito un poquito, no está necesariamente exactamente a escala, y de hecho, originalmente de esta presentación yo tenía mapas donde pueden ver la movilidad de la muestra geográficamente, pero como les compartimos los PPTs, estos mapas están hechos de manera precisa, por temas de protocolo no les puedo compartir esos mapas, pero acá ven un mapa, digamos, de cierta manera, casi a escala en todo caso, donde están los 20 distritos originales, con sus nombres anonimizados. Como la nota al pie explica, cuando los distritos son muy pequeños, el nombre anonimizado corresponde al nombre de la provincia. La razón es que técnicamente, si el distrito es muy pequeño, y ustedes saben en qué año nacieron los niños de milenio, podrían fácilmente ir a ese distrito e identificar a los niños de milenio simplemente preguntando la fecha de nacimiento, el año de nacimiento. Y eso es justamente algo que se quiere evitar, ¿no? O sea, digamos, hay cosas que uno, cuando hace pues, una encuesta nacional de hogares, una ENDES, no tiene de qué preocuparse, pero cuando haces un estudio longitudinal donde le das tu palabra a los participantes que sus datos eh, van a ser confidenciales, tienes que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, esa es la opción que se tomó. Lo que sí en todo caso pueden ver es que la muestra es suficientemente variada en términos de regiones climáticas, costa, sierra y selva, en términos de zona urbana rural. Bueno, aquí no se ve, pero hay distritos urbanos y rurales proporcionales a la estructura del país en aquel entonces. Creo que era 70% urbano, 30% rural en el país, y eso se refleja en la muestra, ¿no? Am, una vez que se escogía cada distrito, se elegía una zona censal al azar, ¿sí? Las zonas censales es un concepto de hecho del INEI, y eso, bueno, era información que en aquel momento pudo acceder Grade. Son zonas, me parece algo así como que una zona que puede cubrir un grupo de encuestadores en un día. Entonces tiene un tamaño específico, y en cada zona censal se eligió al azar una manzana en el caso de zonas urbanas, o un centro poblado en el caso de zonas rurales, y se comenzó a tocar puertas ahí, buscando a familias que tuviesen un niño entre 6 y 18 meses. La cohorte menor, ¿no? Ese era el requisito, que tengan entre 6 y 18 meses. Ah, y si no había suficientes familias, se visitaba a la manzana o centro poblado contiguo. En algunos casos, en el distrito, en zonas rurales, no se llegó a identificar a 100 niños, a 100 familias que tengan un hijo en esa edad, en ese grupo etario. Entonces tuvo que visitarse también distritos cercanos. Entonces, en realidad, en estricto hay 27 distritos en los datos. En las zonas rurales hay distritos, está el distrito original y distritos aledaños. Ah, entonces, esa es más o menos la estructura de la muestra en Perú. Digamos, se trató de hacerlo lo más al azar posible, en general, que siempre es bueno para análisis estadístico, que es evitar los sesgos. Con el sesgo, obviamente, sesgo entre comillas, sesgo de diseño de excluir a los más ricos, ¿no? Que era lo que nos pedían los, las personas que diseñaron originalmente el estudio. De todas maneras, si bien es cierto que lo que les acabo de mencionar, creemos que la muestra es bastante informativa. Miren, acá lo que hemos hecho es, ploteamos el índice de riqueza de la ENDES del año 2000, que es la línea punteada, que básicamente de 0 son los más pobres, 1 son los más ricos. De la ENDES excluimos el 5% de distritos más ricos para replicar lo que hizo Young Lives, y luego ploteamos el índice de riqueza de Young Lives de la ronda 1. Entonces, no es igual, pero digamos, el rango está ahí, ¿no? O sea, hay suficiente o sea, como que tenemos la variabilidad de condiciones de vida del país. Tenemos hogares muy pobres, pero hogares también no tan pobres ahí, ¿no?
Entonces eso no, digamos, da mucha tranquilidad para fines del análisis estadístico, ¿no? Entonces, una cosa importante del diseño que no sé si es tan obvio, pero creo que es mejor decirlo explícito, es que nosotros seguimos a los hogares a donde vayan. O sea, la ronda uno fuimos a esos distritos originales, se hizo el proceso de invitación a los hogares fueron seleccionados y les contamos que planeábamos ir por 15 años, con visitas cada cierto número de años. Entonces ellos aceptaron. Entonces, nosotros, si el hogar se mudaba a otro distrito, los seguimos. Si no, no sería un estudio longitudinal, ¿no? Y si se muda a otra provincia, también lo seguimos. Y si se muda a otra región, también lo seguimos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la complejidad del estudio. Si se mudan al extranjero, en principio no lo seguimos, porque digamos hasta ahí es donde, por múltiples razones, obviamente la migración internacional es interesante en sí misma, pero se imaginará pues que si queremos tallar y pesar ya no se puede. Pero sí hemos hecho algunos esfuerzos por seguir a niños y niñas que estaban en las fronteras de Bolivia y Ecuador, entonces en verdad era fácil cruzar, digamos, o a veces ellos regresaban. Entonces hay algunos niños y niñas del extranjero, pero son muy pocos. Y uno de nuestros criterios es minimizar la tasa de pérdida, que es ese ratio que está ahí, que se define en este caso como el numerador son los hogares no ubicados, o sea, todo esto es a partir de la segunda visita, ¿no? Vamos a visitarlos después a la segunda vez y no te encontramos por ningún lado, preguntamos a los vecinos, no saben dónde estás. Hogares no ubicados y rechazos, nos rechazan, ¿no? Obviamente tienen la posibilidad de hacerlo. Esos son nuestra tasa de pérdida. Y el denominador es el número de hogares con niños vivos. Bueno, esa es una definición de tasa de pérdida, ¿no? Otra sería incluir a los niños que han fallecido y incluirlos en numerador y denominador. En realidad, un poquito depende de cada estudio, ¿no? En el caso de Perú no hace una diferencia sustancial, en el caso de Etiopía hubo bastante mortalidad entre la ronda uno y 2. Entonces, no sé si decir bastante, sí. En verdad en los dos países, en todos los países, ¿no? Pero creo que sobre todo en Etiopía, ¿no? Pero normalmente cuando ven estadísticas es excluyendo muertos, excluyendo fallecidos entre la ronda uno y la ronda 2. Y otra cosa que quería decir es que nosotros seguimos al niño. Ahora, bueno, niño porque estamos hablando de las primeras rondas, pero ahora son jóvenes. O sea, si la pareja, si los papás se separan y el hijo se va con la mamá, seguimos al hijo, ya nos olvidamos del papá. Si el hijo se independiza y se muda, y muchos de ellos ahora viven solos, seguimos al hijo, al niño del milenio, no seguimos a los de la familia, de la familia original ya los dejamos de seguir. Am, y bueno, eventualmente hemos tenido que pedir consentimiento. Antes era el consentimiento de los cuidadores, y era sentimiento a los niños, ahora el consentimiento, como todos son adultos, es solamente a los niños de milenio, ¿no? Lo que me olvidé de decir es que típicamente es un niño por familia. Creo que no tenemos ningún caso, estoy 99,9% seguro que no tenemos ningún caso de un niño del milenio, de una familia que tenga dos niños de milenio. Creo que debe ser 100%, pero simplemente me cuido un poquito. Esta es otra manera de ver los datos como mostró Santiago. Gisela, ¿me podrías prestar el micrófono para poder moverme? Es lo mismo que les mostró Santiago de alguna manera, simplemente viendo un poquito los años de nacimiento de la Corte Mayor y de la Corte Menor, cuando Hola, comenzó la hola. ronda uno, cuántos años pasaban entre la ronda uno y la ronda 5. Y originalmente hacíamos campo cada 3 o 4 años, pero, gracias, pero en el 2020 todo cambió un poquito con la pandemia y acabamos haciendo la encuesta telefónica que se divide en llamada uno 2 y 3 y luego las llamadas 4 y 5 el año siguiente. Y ex post decidimos que esta era la ronda 6. Nosotros habíamos planeado hacer la ronda 6 en 2020. Estábamos listos, Sofía estaba lista, Mónica estaba lista, todo el equipo estaba listo y vino la pandemia. Entonces, de alguna manera la cosa telefónica reemplazó la ronda 6, se volvió la ronda 6. Songs era el estudio que les conté hace un ratito, luego podemos conversar un poco más, pero Songs originalmente iba a ser parte de la ronda 6. La ronda 6 se hacía en 2020, el estudio Songs se hacía como parte de la ronda 6, básicamente implicaba tomar muestras de sangre a niños, a jóvenes de zonas rurales para fines de investigación, de zonas urbanas, perdón.
para fines de investigación, pero luego, por la situación sanitaria del país, no se podía hacer campo en 2020 ni en 2021. Y Fontecito nos dijo, bueno, si ustedes quieren hacer songs, máximo tienen hasta 2022 para hacerlo. A nosotros nos hubiera gustado hacer songs este año, que vamos a hacer, este año estamos también a punto de salir a campo dentro de un par de meses para hacer la ronda 7. Y nos hubiera gustado hacer songs con la ronda 7 en conjunto, pero bueno, no se pudo porque hubiéramos perdido financiamiento. Entonces, de manera única, hemos estado 4 años haciendo trabajo de campo. Es bastante trabajo en realidad. Hay mucho sacrificio detrás, ¿no? De los miembros del equipo de Grade y de Lean. Voy a... Hay un mensaje, Luis, en pantalla, Gisela. También se darán cuenta que creo que Santiago le llamaba ronda 6, yo le llamo ronda 7. Ese es un problema de que siempre tenemos cambiado esto hace poco, ¿no? La ronda que vamos a hacer este año es la ronda 7, 2023. Am, y también habrán visto una pequeña diferencia con el gráfico de Santiago, donde él decía que la ronda siguiente era el 2025 y yo le he puesto 2027. Eso es porque aún no tenemos el financiamiento asegurado para la ronda siguiente, a la que vamos a estar este año. Entonces, quizás Santiago es más optimista que yo. Pero probablemente si lo hacemos sería el 2027, ¿no? Entonces, esto les quería mostrar. Esto de alguna manera ya se los ha mostrado Santiago. Entonces quizás no entrar en muchos detalles ahí, salvo decir o reiterar, ¿no? El diseño exacto de edades, que entonces ahí hay mucho, no se ha hecho tanto, pero se puede hacer, yo creo que aún hay espacio para hacer mucha comparación de cohortes, ¿no? O sea, uno puede decir, se ha hecho parcialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo estaba el estado nutricional de los niños de 8 años en la ronda 1 de la Corte Mayor de 2002? ¿Y cómo estaba el estado nutricional de los niños de la Corte Menor a la misma edad del 2009? Entonces, en principio, no en principio, sí vas a ver una mejora que coincide con la mejora en el bienestar económico del país en aquellos años. Y luego puedes hacer preguntas similares sobre temas educativos y las respuestas son un poco distintas, ¿no? El estado nutricional mejoró sustantivamente, se redujo la desnutrición crónica, por ejemplo, pero los resultados de aprendizajes mejoraron, pero creo que Santiago estaría de acuerdo en decir que mejoraron levemente, ¿no? Mejoraron, sí, mejoraron estadísticamente. La diferencia está ahí, pero la diferencia es leve, ¿no? La mejora es leve. Y bueno, la ronda 6 también permite cierto grado de comparabilidad, aunque vamos a hablar un poquito igual del tema muestral. Sí, por ahí hay una consulta. Te paso el micrófono para que te escuchen también de forma remota. Ya, genial. ¿Para quién hablan? Ah, Sí, ya. Un ratito solo quiero dar un breve anuncio. Por favor, tengan mucho cuidado con los cables. Tenemos un montón de conexiones para lo de las computadoras. Tengan mucho cuidado, por favor. No queremos que nadie se caiga. ¿Ya? Por favor. Ok, sí, mi pregunta va más que todo a la selección de este único niño en el hogar. Eh, la pregunta va más asociada a cuando existían dos o más niños en un hogar, ¿qué criterio de inclusión o qué criterio de elegibilidad ustedes consideraron para incluir a ese único niño? La ENDES en realidad lo que hace, que puede ser extrapolable, pero la ENDES toma al niño de mayor edad en este caso. Entonces, niños del milenio, ¿cómo lo hace? yo estoy casi seguro que usamos un criterio similar, ¿no? Sofía, justo es muy bueno que tengamos a Sofía Mari. ¿Tú quieres que te dé el micrófono para dar una clase adicional? Ah, En realidad, perdón, aplicó el mismo criterio, ¿ya? Si eran mellizos gemelos, por ejemplo, ¿no? O trillizos, se elegía al que nació primero, al mayor, ¿ya? Eso en el hogar. Ahora, que en el mismo hogar existieran otros niños diferentes de la misma edad, pero nosotros tomábamos un hogar donde compartían el consumo de alimentos, donde compartían los gastos, ¿no? Si habían otros niños de la misma edad, probablemente era otro hogar, ¿no? Diferente, que compartían el mismo techo, pero no compartían el resto, ¿ya?
o sea, de un hogar solamente un niño. Si habían dos, el que nació primero. Si habían tres, el que nació primero. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, Sofi, por el alcance. Eh, Aprovecho también en saludar a Lisette. Es un gusto tener a quien nos ayudó en la ronda. Sofía y Lisette, digamos, son los únicos miembros de la ronda uno presentes en esta sala, que hay mucha sabiduría ahí detrás. Em, Disculpa, a mí me surgió una duda de los hogares. Bueno, ¿cómo están considerando hogares? Porque es que hay casas en donde que albergan como 4 o 5 hogares, o en otros sentidos que hay familias en donde que está la jefa de familia, que es, digamos, la abuela, y luego está la hija que tiene otra familia, que también es jefa de hogar, por así decir, y sería ahí como 2 hogares. No sé cómo están calificando el hecho de que sea hogar. Seguimos Yo creo que básicamente. disculpe, pero yo creo que bajo esa perspectiva se puede tomar como el caso de vivienda, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento, el tema de vivienda se conoce como que un grupo de hogar, perdón, un grupo de familia, como vivienda. No sé si eso es válido o no. No te entendí, ya Marco, la consulta, disculpa. No, le estaba comentando que cuando yo llevé un curso, comentaron que si bien es cierto, hogares es todo es un bloque, si me dejan entender, pero cuando ya hablamos de familia, o en este caso mencionó a mi compañera, entonces lo sectorizaba que es un grupo de hogar, que puede ser una casa de 3 pisos, pero está sectorizado por el hijo mayor y el otro hijo, ¿no? Entonces se lo tomaba como familia. No sé si en este caso también toman esa misma metodología. Básicamente seguimos la definición del ENAO, ¿no? O sea, obviamente hay una decisión entre vivienda y hogar, y en una vivienda pueden haber más de un hogar. Eh, los criterios exactos están en el manual que está en Dropbox, pero temas como compartir comidas, compartir gastos, ¿no? No recuerdo y haber vivido por lo menos 6 meses en la cabeza. Los criterios exactos están en el manual, ¿no? Lo más difícil, de hecho, no ha sido eso. Entonces hacíamos una distinción, ¿no? Pero creo que por esto nos hemos cuidado mucho de no escoger a 2 hogares de la misma vivienda, que era posible, pero hemos tratado de separar lo más posible. Pero lo que ha sido más difícil, creo, es mantener la definición de hogar en el tiempo, ¿no? El hogar de niños de milenio. ¿Qué es el hogar de niños de milenio? Eso vamos a ver un poquito luego, ¿no? Eh, Esas son las referencias que quería mencionarles porque creo que todos ustedes quieren hacer investigación con la base de datos. Cuando se han bajado los datos de UK Data Service, y los que aún no lo han hecho, les pido por favor que lo hagan, van a encontrar que cada ronda tiene una referencia, ¿no? En verdad, los primeros nombres son un poquito, no sé si decir arbitrarios, no tan arbitrarios. El caso de Joe Boyden fue la directora del proyecto por muchos años en Oxford. Luego Boldejana es el PI de Etiopía. Yo soy el PI de Perú en ese momento, y creo que la siguiente base de la Telefónica salió con el nombre de el PI de Vietnam. Estamos hablando básicamente de rotar, pero al final hay un detal, o sea, en verdad hay todo un grupo de coautores detrás. Entonces, lo posible traten de citar la base. O sea, es poco común hoy en día, a menos en ciencias sociales, citar las bases. No sé cómo es en otros campos de especialización, pero y les van a pedir los journals, ¿no? Entonces, Data Availability Statement, bueno, los datos están disponibles en UK Data Service, las referencias están en la bibliografía, ¿no? Entonces deberían usarlas. Aprovecho en mencionar que actualmente los datos de la encuesta telefónica ya están disponibles, de la llamada 123. Los de la llamada 4 y 5 finalmente van a ser subidos el 31 de marzo de este año, o sea, en algunas breves semanas. Entonces ya pronto van a estar. Lo que es importante de mencionar, sobre todo para aquellos de ustedes que aún tienen tiempo de actualizar sus proyectos de tesis o sus papers y quieren usar datos nuevos, frescos, los datos de las llamadas 4 y 5 recién se van a hacer públicos. Nadie los ha usado. Bueno, algunos papers internos se han habido, ¿no? Pero digamos, es un buen momento para mirar esas bases cuando salen. Eh, una cosa que quería mencionar es sobre la pérdida muestral. Creo que es una parte intrínseca del diseño del estudio, decir que tenemos una de las pérdidas de muestra más bajas de estudios longitudinales comparables. Hemos hecho, de hecho, este gráfico viene de un paper no se ve ahí la nota al pie, pero con Javier Escobar, y bueno, hicimos una revisión de estudios longitudinales. Había una
una organización que hizo una revisión de estudios longitudinales a nivel mundial, que son como 300. Verá, cada estudio se puede convertir en longitudinal si luego haces un seguimiento, un follow-up, ¿no? Pero hicimos algunos criterios de que al menos haya tenido 15 años, haya seguido niños en países en desarrollo, y no son tantos, tan largos, ¿no? Y acá están las tasas anualizadas de pérdida muestral. Están las muestras de de las cortes menor y mayor de Etiopía, India, Perú y Vietnam. Verán que Perú no tiene la tasa de pérdida más baja, pero creemos que es razonable por alta migración. Realmente no es nada fácil porque ahora tenemos que visitar a todas Antes visitábamos una cantidad de regiones específicas según la muestra original, ahora visitamos las 24 regiones, pues visitamos 400 y pico distritos, no recuerdo ahorita el número exacto, ¿no? Y va variando, ¿no? Aunque muchos también vienen a Lima, con lo cual de alguna manera compensa la dificultad logística. Ah, algo que creo que no he mencionado y creo que perdón, tengo que regresar rápidamente, es que no he hablado mucho de la Corte Mayor. O sea, la Corte Menor es la primigenia, es de alguna manera la más importante para nosotros. Desde el punto de vista metodológico, eran 2000 jóvenes, niños, niñas, ahora jóvenes, pero la Corte Mayor era originalmente también importante como una corte de seguimiento. O sea, sobre todo en parte era, creo, internamente para probar los instrumentos. O sea, una vez que la Corte Menor llegara a la edad de la Corte Mayor ya teníamos todo listo, ¿no? En el camino se convirtió en una fuente muy importante de comparabilidad, ¿no? O sea, digamos, tienes dos cortes de las mismas comunidades. Obviamente, si lo piensan en detalle, no son tan comparables, ¿sí? Porque no nacieron en el mismo año. No es lo mismo identificar un grupo de hogares que vivía en tal distrito rural con un niño de 6 meses que identificar a otro hogar en esa misma comunidad con un niño de 8 meses. Quizás hay ciertos hogares que escogieron migrar y ya no los observas en la Corte Mayor, cierto tipo de hogares. No es tan exacta la comparación, pero es tan bueno como se puede, creo, me parece, con datos disponibles para países en desarrollo. Y la muestra de la Corte Mayor es más pequeña. En algunos clusters hay 50 niños, y en otros hay 25. O sea, ahí hubo un tema de restricción presupuestal. Entonces son 700 niños en la Corte Mayor, que la muestra es un poquito más pequeña que la de los otros países. Entonces, cuando hablamos de las pérdidas muestrales, después de 5 años, eso es hasta el 2000, después de 15 años, esto es hasta 2016, ven que la pérdida muestral de la Corte Mayor es mayor, pero también en parte es por que acá tenías que comenzar a pedirle consentimiento a los jóvenes, ¿no? Ya en la ronda 5 tenían 22 años, sí, 22 años, entonces a veces por ahí la mamá te dio consentimiento, y el joven todavía el sentimiento, pero ya cuando él es totalmente libre de dar su consentimiento, puede decir no. Y además que teníamos más migración de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes comenzaron y fue más difícil encontrarlos. Igual las tasas no están nada mal de pérdida. De todas maneras, siempre nos han ganado otros países. Creemos que en parte es porque tenemos más movilidad geográfica, pero bueno, hay una serie de factores, ¿no? Eh, y si vemos un poquito más específica las tasas de pérdida, bueno, ahí están los cálculos que provienen, como está citado, de Sánchez y Escobal. Estas son las tasas anualizadas, perdón, las tasas totales, ¿no? Que creo que esa es la más importante, 9,4% para Perú en 15 años. Eh, si se excluye muertos, 8%, si se incluye niños que murieron, es 9,4%. Y ese es para la Corte Menor, para la Corte Mayor es mayor, es ya casi a 15%. Por las razones que les menciono, es más difícil seguir a la Corte Mayor por la edad y es más difícil obtener su consentimiento. Pero igual como ven en este gráfico, comparativamente no estamos nada mal, ¿no? O sea, hay estudios de 15 años que solo están trabajando con el 60% de la muestra original. Entonces, desde ese punto de vista, estamos bastante contentos con el resultado, ¿no? Y acá pueden ver un poquito las trayectorias de pérdida muestral. La corte menor es mucho más estable, pero creo yo por las edades, ¿no? Tenían acá, en este caso, 5 años, 8 años, 12 años, 15 años. En la corte mayor ves ciertos picos que creo que tienen que ver con la edad. En el caso de Perú, acá tenían 8 años, 12 años, a 15 años, ya eres un poquito más empoderado como adolescente, y si tú quieres decir no, dices no, a pesar de que tu mamá haya dicho que sí, tenemos que respetarlo. Y luego
19 años puedes haber migrado, ya eres tú un adulto, también puede que nos digas que no, y está bien, ¿no? Curiosamente, hemos encontrado que no, disculpen. 8 años es la 1, 12 años, de 12 a 15 años, de hecho acá no hubo tanta diferencia. 15 a 19, acá sí se dio, porque ya era consentimiento era con ellos, y luego aumentó. Ahora, curiosamente, algunos jóvenes que nos rechazaron en la ronda 4 nos volvieron a aceptar en la ronda 5. Nos extrañaron, no sé qué pasó. Entonces se dio el tema, no, bueno, eso. O hay gente que tiene un momento difícil y no quiere saber nada en ese momento, pero luego vuelves y quieres seguir, ¿no? ¿Verdad? Hay una relación muy bonita con las familias. Sophie les va a explicar mucho más de eso, de lo que yo les puedo decir, pero sí quisiera mencionar algunos aspectos de la estrategia de manera general, y creo que Sophie va a hablar de eso más detallada, pero porque es importante, ¿no? O sea, estudios longitudinales realmente hay muy pocos en el mundo, con seguimiento de 15 años, bueno, ya de 20 años ahora, ¿no? Una estrategia clave es el tracking o rastreo que hacemos antes de cada ronda, no de la ronda 1, pero a partir de la ronda 2, un año antes, todo el equipo de campo se desplegaba en todo el país, en todos los clústeres, con el fin de verificar que los hogares aún estén donde estaban, y si no, los buscamos allá donde estén para verificar su dirección. Solo queremos saber tu dirección y avisarte que vamos a venir el próximo año. Entonces es un ejercicio costoso, pero es rápido, digamos. Solo vas, no es una encuesta, vas, verificas la dirección y regresas a la base, porque de esa manera nos ayuda a planificar bien el campo del siguiente año. Ya sabes dónde están con cierto margen, porque obviamente los hogares igual pueden volver a emigrar. Ahora, antes, todo esto se hacía de manera presencial, porque si lo hacías de manera telefónica u otra manera, iban a haber sesgos importantes, ¿no? Nos hemos ido moviendo, hoy en día hacemos un tracking mixto, donde hacemos un tracking telefónico primero y luego hacemos un barrido presencial para aquellos que no logramos contactar de manera telefónica, ¿no? Pero originalmente era todo presencial. Ah, además, bueno, claro, mantenemos la información de contacto, no solamente de la familia, sino a veces de los vecinos, otros familiares, cosas que si no los encontramos a ellos, podemos contactar a personas que los conocen y poder averiguar dónde están, ¿no? Hablamos aquí de otras estrategias de cómo minimizar la pérdida muestral en el tiempo. Bueno, el consentimiento informado está, y de hecho, ahora que lo he visto, el consentimiento creo que no está grabado en Dropbox, lo voy a incluir para que lo vean, pero es un consentimiento informado escrito en lenguaje sencillo, básicamente, ¿no? Porque si, o sea, damos toda la información de los posibles beneficios, posibles riesgos, qué vamos a preguntar, qué instituciones han aprobado el cuestionario, pero lo hacemos con un lenguaje sencillo. Aprobado por los comités de ética. Tratamos en general de retener a los encuestadores y personas clave en el tiempo, ¿no? O sea, no de manera exacta, porque obviamente la vida sigue, la gente se va moviendo, pero tratamos de que entre una ronda y otra haya mucha gente que hizo la ronda previa y la ronda nueva, ¿no? Y así. Ah, bueno, tenemos toda una base de datos de casos éticos y sociales. Obviamente eso es un estudio observacional y no es un estudio que intervenga, pero obviamente por sentido común cuando encuentras casos de violencia de otro tipo tienes que actuar, porque actuarías, si estuvieras ahí caminando y ves el caso también tendrías que actuar, pero hay protocolos, digamos, de cómo lo hacemos. Nos presentamos ante las autoridades cuando vamos a cada comunidad, no, si no, eso no podemos avanzar. Entregamos material de reciprocidad, que básicamente es información. Ahora quizás es menos relevante, pero aún lo es, pero antes sobre todo la gente realmente no sabía dónde acceder a servicios que eran públicos. Entonces nosotros les damos esa información. Esta entrega de la foto, yo siempre la resalto porque una vez estaba en una conversación con gente que está haciendo otro estudio longitudinal en otro país y me pedían consejo, pero son gente muy buena, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo le decía, mira, tal cosa, pero no, lo que nos ha realmente servido un montón es que nosotros originalmente tomamos una foto en cada ronda, por múltiples motivos. Uno de ellos era para tomar la foto de la casa, cosa que cuando volvamos sepas que esa era la casa. Ahora hay Google Maps, ahora hay otras cosas, ¿no? Pero en aquel entonces. Pero también tomamos fotos de la familia, cosas que cuando los vuelvas sepas quiénes eran, ¿no? Porque puede que el encuestador que regrese ya no sea el mismo y quiere saber quién era quién, ¿no? Pero esas fotos ahora tienen un valor sentimental, ¿no? Estamos hablando sobre todo de la ronda 1, ronda 2, que no era tan común, ahora todos pueden tomar foto con cualquier dispositivo, y siempre nos piden las fotos y siempre entregamos la foto de la ronda previa
con un marco, y hay gente que hasta la colecciona, ¿no? Hemos visto, no les puedo mostrar porque es confidencial, pero que en su murito pone ronda 1, o sea, las fotitos que les hemos ido dando, ¿no? Entonces, siento que a veces hay gente que nos sigue solo para tener acceso a la foto, Sofía, pero bueno, ayuda bastante, ¿no? En las rondas originales no se entregó incentivos económicos, se escogió de esa manera porque eso podía generar ciertos sesgos. Eso ha cambiado un poco con la encuesta telefónica, ahorita les cuento, pero durante las primeras 5 rondas no se entregó ningún incentivo económico. Se hacía un presente a la familia, una mochila escolar, un reloj, en verdad dependía de la edad que tuvieran. Y creo que también a veces según el sexo hemos cambiado el regalo. Pero sí, no había incentivo económico en las rondas presenciales, las primeras rondas presenciales. Sofi les va a contar más de eso, entonces no quiero enfocarme mucho, pero sí resaltar que hay todo un esfuerzo detrás para minimizar la pérdida muestral. O sea, si algo mueve el estudio más allá de ser investigación interesante y original es minimizar la pérdida muestral y mantener la corte, si es que hay un caso ético, social, que les digo, no es que es un estudio observacional, pero igual si estuvieras caminando por esa comunidad y ves algo, tienes que actuar y tienes que hacer seguimiento. Entonces, o sea, digamos, hacer seguimiento a esos casos también es importante, digamos, ¿no? Am, brevemente, de la organización de trabajo de campo, me voy a mover también otra vez. De una ronda presencial típica, tenemos 3 equipos de campo, el equipo norte, el equipo centro y el equipo sur, todos arrancamos en Lima, porque hay 3 clústeres en Lima, si se fijaron en la parte del mapita. Entonces, cada equipo agarra un clúster en Lima, y ese es, en parte, entre comillas, hay pilotos previos, pero en gran medida ese es el gran piloto, porque para ser sincero, no sé, digamos, no es lo mismo hacer la encuesta a un joven que no es parte de Niños de Milenio para practicar, que hacer la encuesta niño de milenio. Es otro reto, ¿no? Entonces, esa primera parte es importante. Y luego cada equipo sigue, van yendo a 6 o 7 clases, dependiendo de qué equipo sea. Eso es de junio a diciembre. Y tratamos de ir todos los años en el mismo momento del tiempo. Entonces, ahora vamos a ir ronda 7 este año de junio a diciembre. Junio a noviembre, en realidad, ¿no? Diciembre ya esperamos haber cerrado, pero a veces nos demoramos un poco, ¿no? Ah, y cada equipo típicamente ha tenido 15 integrantes. Ahora esta ronda va a ser menos, porque teníamos 10 encuestadores, 2 supervisores, tenemos un técnico, porque desde la ronda 4 hacemos las encuestas con tablet. Ah, pero, por ejemplo, para esta ronda 7 hemos decidido que el técnico ya no es necesario porque ya todos manejan tablets, y no vamos a hacer encuesta de comunidad por temas presupuestales. Entonces van a ser equipos más pequeños. Como les comentaba Santiago, hay un periodo de más o menos 6 semanas para la capacitación. Esto es un cronograma típico de junio a diciembre. Creo que acá no tengo que traer muchos detalles ya, pero simplemente decir que si bien hacemos el tracking y, y luego hacemos el campo central de junio a diciembre, hay gente que igual migra, ¿no? O sea, migró, o sea, entre que hiciste el tracking y ahora ha vuelto a migrar. Ahora, si migraron cerca al clúster, es fácil en ese momento, un encuestador va y lo sigue, ¿no? O un supervisor. Pero a veces ya estás muy lejos, ¿no? O llegas a, no sé, a la región de San Martín y te dicen, no, ya se mudó a Lima. Entonces, vamos acumulando casos, esperamos que pasen las fiestas navideñas y en enero buscamos a los migrantes que migraron entre el tracking y la ronda, o que migraron o que se mudaron temporalmente, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión de las preguntas porque algunas preguntas ya no aplican tan exactamente, ¿no? Algunas preguntas de este año estás asistiendo al colegio, hay que decir que nos referimos al año pasado, no a este año nuevo. Los chicos están de vacaciones, entonces hay que hacer, sobre todo la parte de educación, hay que hacer varias revisiones a las preguntas para que sea comparable. Entonces, esa es parte del cronograma de campo. Usamos una serie de instrumentos en cada visita, pero básicamente está el cuestionario del hogar, que es el primigenio, porque la encuesta principal, la de la ronda 1, fue la cuidadora principal, que era típicamente la madre, pero podría ser el padre, los abuelos, los tíos, quien esté a cargo del niño. Hacemos mediciones de talla y peso desde la ronda 1, hacemos pruebas cognitivas desde la ronda 2, hacemos el cuestionario del niño, ahora ya del joven, desde los 7, 8 años, o sea, desde la ronda 3 para la corte menor y desde siempre para la corte mayor. Hacemos un cuestionario autoadministrado, que no creo que tengamos tanto tiempo de revisarlo en este taller, pero existe.
a partir de los 15 años para preguntas de consumo de drogas legales. Básicamente se pregunta ahí temas de consumo de drogas, es- eh, relaciones sexuales, uso de métodos anticonceptivos. Me parece que en la ronda 5 incluimos también preguntas sobre exposición a violencia. Ahora en la ronda 7 vamos a entrar con una agenda más fuerte de temas de violencia en el cuestionario autoadministrado, pero ya hay preguntas sobre violencia en la ronda a partir de los 15 años, pero en la ronda 5 solamente en el caso de Perú. Y está el cuestionario de comunidad, que realmente tampoco le vamos a poder dedicar mucho tiempo, pero yo siempre los invito a usarla porque son todos que están ahí, que básicamente eso, para aquellos de ustedes que quieren tener el entorno, o sea, digamos, qué servicios públicos hay disponibles en ese distrito. Hay colegio, hay banco, hay parques, hay cine, hay cómo es la calidad del agua, cuántas horas al día hay luz. Ese tipo de información está en la encuesta de comunidad, ¿no? Hay una división a veces también de especialización, porque a veces los economistas nos enfocamos no en aspectos de comunidad, sino en aspectos individuales y hacemos una cosa que se llama efectos fijos de comunidad y, como decimos, ya está controlado por eso, ¿no? Pero hay otros, tanto economistas como otras ramas que quieren entender qué aspectos de la comunidad afectan al niño. Entonces, la base está ahí, la vamos a mencionar brevemente, pero no la vamos a explorar en detalle, ¿no? Esta parte creo que ya la mencioné. Voy a dejar un espacio para preguntas, pero antes de eso quería decirles que, eh, bueno, nuestra socia de muchos años, Mary Penny, también aún está activa como investigadora desde el Instituto de Investigación Nutricional, no nos acompañó el día de hoy, pero ahí en ese link de YouTube que está activo, hay una sesión que hicimos como de 1 hora donde Mary y yo, pero al final yo le dije, Mary, por favor, dilo tú, porque tú lo diseñaste, les cuenta mucho más sobre las estrategias para minimizar la pérdida muestral en el tiempo. No está en inglés la charla, pero si están interesados en el diseño, el estudio es súper útil. Y también hay una cita ahí, un estudio de Boyden y Balnicki que habla también de aspectos metodológicos de los 4 países. ¿Sí? Que creo que también es importante que lo puedan ver. Entonces yo voy a parar un ratito ahorita para ver si tienen alguna, bueno, y de hecho ya he recibido algunas consultas, en verdad debí decir que me pueden hacer consultas cuando ustedes deseen, de tanto los que están remoto como los que están acá en persona, pero ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta hasta aquí? Sí, me ayudan a pasar micrófonos, yo te paso y de ahí vamos pasando micrófonos. Sí. Bien, cuestionario de la ronda telefónica. ¿Este cuestionario es el mismo que se ha aplicado de manera No, porque por múltiples motivos, no hay preguntas que simplemente no se pueden hacer por teléfono que sí se pueden hacer en persona, porque a veces tienes que mostrar una escala y requiere... No, todo está muy específico, todo fue adaptado para el formato telefónico. Y de hecho voy a hablar un poquito más de eso en un ratito, pero hemos mantenido algunas preguntas como participación en el mercado laboral, que sí, básicamente hemos mantenido muchas preguntas de sí o no, porque eso sí lo puedes responder por teléfono. Pero lo que son escalas, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, no lo hemos hecho porque no va a funcionar. Lo piloteamos y no funcionó. Ujú. Por ahí vi otra mano alzada, no sé si me pueden ayudar también a pasarle los micrófonos. Ahí lo tienes, sí, ya, lo tienes. ¿Qué Ahí lo tal? tienes. Una consulta. Con respecto a los instrumentos utilizados en campo, se comentó o comentan de que se ha hecho una evaluación también con respecto a la violencia. Quisiera consultar si este tema es con respecto, bueno, ya que son a partir de 15 años, ¿es con respecto a la exposición a la violencia familiar o violencia dentro de las relaciones de pareja? Lo pregunto porque a partir de ya más o menos de estos últimos 3, 4 años, se ha visto una creciente con respecto a la violencia y también la tasa de feminicidios cada vez son en personas más jóvenes. Entonces, de repente, quisiera tener una claridad sobre esto. Sí, básicamente me parece que la ronda 4 se hizo preguntas sobre experiencias de bullying a nivel de la escuela, en el cuestionario administrado, y en la ronda 5, en ambas cohortes, se hizo preguntas de experiencias de violencia física y psicológica, y se pregunta quién fue el perpetrador. Entonces, tanto si fue alguien del hogar, como si fue alguien de la comunidad, como si fue la pareja. Entonces, puedes hacer múltiples definiciones. Puedes hacer una definición de violencia íntima de pareja, creo que se traduce, o violencia comunitaria, ¿no? Hay un paper que tenemos, no sé si está aquí en realidad, pero siempre por eso lo tengo a la mano, esta carpeta de referencias. Me parece que la mayoría de papers sobre violencia que han salido están acá en la carpeta 6 de experiencias de violencia.
Entonces, hay uno en particular ay, que no es porque yo sea el autor, pero hablamos de los datos disponibles en la primera parte. Si quieres, el paper no te puede parecer interesante, pero en la primera parte hablamos de toda la información disponible sobre violencia en niños de milenio, está en la primera parte de ese paper. Sí, y hay otros papers también de interés. ¿Alguna otra consulta? Hay 3 manos alzadas, no sé si me pueden ayudar. Ah, ya, ella tiene el micrófono. Creo que está apagado tu micrófono. Esas 3 preguntas y de ahí ya Hola, pasamos a la ya, siguiente. Sí. ahora sí. ¿Mm? Yo tenía una consulta respecto a los instrumentos utilizados en campo, específicamente en las pruebas cognitivas. Quería saber de qué manera varían en función de la edad, digamos, del encuestado. Sí, o sea, de hecho Santiago va a hablar mucho más de eso mañana, pero simplemente decir, bueno, la prueba de Peabody es según edad, en años, y la prueba de comprensión lectora y matemática se diseñaba, piloteaba y revisaba un año antes de cada ronda, ¿no? Entonces se diseñaba para la edad de los jóvenes de cada país y luego Santiago tuvo mucho que ver en el diseño y luego como que se marcaban pautas para el resto de países. Las preguntas no eran iguales para los 4 países, pero eran muy parecidas. Por aquí también había 2 consultas más y de ahí continúo porque no me acaba el tiempo. Sí. Gracias, Alan. ¿Cuál es el criterio para seleccionar un clúster y si en un mismo clúster puede haber zonas urbanas y rurales? Y finalmente, si es que por cada departamento se selecciona un clúster. Fueron asignados de manera aleatoria por un algoritmo. No recuerdo el tipo de algoritmo exacto, pero es aleatorio, excluyendo el 5% más rico. Entonces puedes tener más de un clúster por departamento y lo puedes ver ahí en el cuadrito. En Lima hay 3 clústeres y cada clúster puede ser urbano y rural a la vez. Entonces, en la ronda 1 hay una variable que es COMA-ID, o sea, dentro de cada clúster pueden haber centros poblados, en el caso rural, sobre todo en zonas rurales creo que tenemos la variable COMA-ID, y puedes tener dentro de un clúster zonas urbanas y rurales. No es muy común, pero sí ocurre. Por acá había una última pregunta. No sé si te pueden pasar el micrófono para que te puedan escuchar también. Sí. En las encuestas que hicieron, de repente Me das pie exacto para seguir con la siguiente parte que es sobre la encuesta telefónica. Sí, sí, excelente. Sí, voy a hablar justo de eso ahorita, así que está perfecto. Un favorcito, Luis, ¿podemos terminar de grabar y volver a comenzar a grabar otra vez? Es que quiero tener módulos separados. Lo que pasa es que estoy aprovechando esto para fines internos, no se preocupen de poder tener un poquito de registro de estos videos y los quiero separar en dos tandas. Pero justo voy a hablar ahorita de nuestra experiencia con la encuesta telefónica, porque siento que es un mundo aparte.